Ok. Estamos otra vez aquí. Bendiciones, Centro de Estudios Lucumí, Lerá Tiurerey Bucum. Había comenzado esta directa, pero la terminé y la volví a comenzar porque estaba teniendo unos problemitas técnicos. En el día de hoy vamos a estar hablando del ópele, del école de Babalao, cómo nació el école, qué hizo el ópele en el cielo, cómo nació en el cielo, cómo bajó del cielo a la tierra, qué tuvo que hacer para poder bajar del cielo a la tierra, cómo dejó su descendencia en la tierra, por qué se hizo famoso ópele, cuáles eran los diferentes nombres que tenía ópele en el cielo, cuáles eran los diferentes nombres que tenía ópele en el cielo, y vamos a hablar de los irumolé que viven en los pedacitos de en las chapas de coco del ópele. Vamos a hablar de los irumolé que viven ahí, en los que son 8 irumolé. También vamos a hablar un poquito acerca de Orúmila como Oricha, y cómo Orúmila pudo posesionarse de este elemento, del elemento del ópele. Vayan compartiendo la directa para las personas que se van conectando. Espero que la vayan compartiendo. Y va a ser una directa que va a estar muy interesante. Porque muchas personas se consultan con el école, pero muy pocas personas saben quién fue el école. Muy pocas personas saben quién fue este personaje como tal. Y cuando hablamos del école, hablamos de que el école tuvo varios nombres. Bendiciones Joel, bendiciones Wendy, Maijado. Por favor, necesito que me compartan esta directa. Necesito que me compartan esta directa porque los Babalaos, los Abure míos, los Homo Ordum, los mismos Aleyos, los mismos Santeros, hace rato que están atrás de mí y me dicen, coño, haga una directa acerca del école. ¿Quién fue el école? Su trayectoria, su historia, su antropología, sus vivencias en el cielo. ¿Quién fue el école celestial y quién fue el école terrenal? Porque todas las divinidades, todos los irumolé, todos los esbora tuvieron vivencias terrenales y tuvieron vivencias celestiales y tuvieron vivencias terrenales. Y hay algo muy importante de ópele. ¿Por qué ópele no determina ángel de la guarda y Inquín sí determina ángel de la guarda? ¿Y por qué se utiliza ópele para algunas situaciones, para algunos sucesos de la vida del Babalao o del Oloricha o del Aleyo, de los Ba, del religioso? Vamos a pinar el website. ¿Y por qué se utiliza el Inquín? Aquí está el website pineado, www.davidalargayu.com. Les quiero anunciar que la revista Hueso 7 Rayos en 15 Malongo, una revista de Palo Mayombe que estoy sacando completamente gratuita, que va a tener 70 o 80 páginas completamente gratis. Sí, la otra directa la borraron, pero la borramos, pero aquí está esta nueva directa que vamos a hablar de ópele. La revista Hueso 7 Rayos de Palo Mayombe va a salir en 4 días. Esa revista pueden ir a www.davidalargayu.com, se suscriben, se registran completamente de gratis con su correo electrónico y al momento que saque la revista le va a avisar el correo, se le va a mandar un correo que la revista está disponible y usted la va a poder descargar completamente gratuita. Pero tienen que ir a davidalargayu.com y suscribirse. Se tienen que suscribir en el website para que les llegue la notificación que la revista está disponible para descargarla. davidalargayu.com, suscríbanse. Una revista completamente gratis. Es como un libro, tiene 80 páginas. Y miren lo que tengo aquí, lo que ahora está sold out. El libro de Argayu con 356 páginas. El gigante de la hosta. Miren esta preciosura. Este libro me quedó para la historia. Súper grueso, súper amplio. Y lo que más importa es la información. Pero bueno, feliz noche a todo el mundo. Ani, Leslie, Osvaldo, Jorge, bendiciones, Maijada Wendy, Omileti, Néstor Valdés, muchas bendiciones, Bure.
Yo les garantizo a todos los avalados que están conectados que les va a gustar mucho, les va a fascinar mucho esta directa. No veo a mi Apure por aquí, a Woy Hombre, que siempre está conectado por aquí. Pero bueno, los que no están conectados en estos momentos ya la veremos. El écuele, la cadena, esa cadena que tira el babalao, que tiene 8 posiciones, tiene 4 segmentos a la derecha, o sea, como forma de coquitos, vamos a llamarle de esa manera, 4 segmentos a la derecha y 4 segmentos a la izquierda. Bendiciones, Mercedes. Todo el mundo sabe que el ópele tiene 8 espacios, 4 a la derecha y 4 a la izquierda. Ahora, en la pata derecha, o sea, en la sección derecha del ópele, vive la espiritualidad orúmila, representa la espiritualidad orúmila. Y la pata izquierda del ópele representa a Exu. Por eso es que es muy importante que el babalao tenga el conocimiento correcto antes de ponerse a consultar con Ifá, antes de ponerse a consultar a Ifá con el ópele. Y por obligación, el aguó siempre tiene que rezarle al écuele antes de tirarlo para que éste no mienta, porque de lo contrario, garantizado, señores, que de vez en cuando le va a decir mentira. Le va a decir mentira porque el ópele miente, por lo que les voy a explicar a continuación a ustedes. Y la consulta, si les dice mentira, la consulta no va a ser precisa y como debe de ser, por consecuentemente, el esbo que le marque orúmila tampoco va a funcionar mucho por culpa de ópele. Por eso es que es importante que el babalao rece o salofos beyó. Y bueno, hay otros rezos que también yo se los he dado a los babalaos o yo lo he compartido en Centro de Estudios Lucumí y he regalado ciertos rezos que están ahí. Eso no es que yo lo he inventado, esos rezos están ahí en Ifá, están ahí en Osalo Forbello y eso cualquiera que tenga la documentación tiene acceso a estos documentos. Pero para las personas que se están recién conectando, en el día de hoy vamos a hablar de ópele, vamos a hablar del écuele del babalao, cómo nació en el cielo, cómo el écuele bajó a la tierra, quién era ópele en el cielo, cuáles fueron. Voy a hablar de los 4 diferentes nombres que tuvo ópele, de los primeros 4, porque ópele tuvo 8 nombres. Voy a hablar de los primeros 4. Entonces, ¿quién es ópele? El ópele es una herramienta de adivinación del babalao para que éste pueda llevar a cabo lo que se le llama un osorde. ¿Qué significa la palabra osorde? O quien habla de. De significa externamente, o sea, como desde afuera. La palabra osorde significa quien habla desde afuera. ¿Y por qué la palabra osorde significa quien habla desde afuera? Porque es alguien que analiza tu entorno y lo ve desde una óptica externa, lo ve desde una óptica desde afuera como alguien neutral. ¿Para qué? Para poder encaminar tu vida interna y así se te abran los caminos. Eso es lo que significa la palabra osorde. Por favor, denle un corazoncito a la directa. Compartan la directa a todos los grupos religiosos, especialmente a los grupos de babalao. Que la directa hoy va a estar súper interesantísima. Vamos a hablar cosas bonitas de ópele, cosas bonitas de Ifá, cosas bonitas de orúmila, para que la leyo, inclusive algunos babalaos necesitan entender mejor el concepto, tanto místico como filosófico de ópele. Bendiciones, Yulivexa. Ahora, ¿cuál fue el primer nombre que tuvo ópele en el cielo? Bueno, el primer nombre que tuvo ópele en el cielo fue Abigba. Vamos a ir apuntando esto. ¿Y qué significa la palabra Abigba? Que fue el primer nombre de ópele. El big, flaco, ba, bailador. El flaco bailador. Eso es lo que significa la palabra Abigba, que fue el primer nombre de ópele. ¿Y por qué el flaco bailador? Porque cuando nació ópele, se dijo que nació como bebé, muy delgado y nació bailando. Ahora, el segundo nombre de ópele fue Alacán,
que nace en Osbaracoso, y Alacán significa el primer afeitado o el primero que afeitó. ¿Por qué? Porque Alacán, que es la segunda fase de Ópele celestial, fue el primer Irún Molé consagrado para servir como esclavo y adivinar para las divinidades, que después él mismo fue enviado a la tierra por Olor Dumare para seguir haciendo lo que él hacía en el cielo. O sea, ¿qué fue lo que hizo Alacán? Que nace por Baracoso, que fue el segundo nombre que Ópele recibió en el cielo, que fue el primero, que fue consagrado de los Irún Molé, no de los Orichas. ¿Para qué? Para que como Irún Molé neutral, él pudiera consultar a todas las divinidades en el mercado de Ajibomeco, que eso lo vamos a hablar ahora un poquito más adelante, cuando las divinidades, cuando los Orichas bajaban del cielo a la tierra, Alacán los consultaba, pero como él fue el primero que fue afectado, por eso se llamó Alacán, el primer Alacán, el primer afectado o el primero en afectar. Entonces, el tercer nombre que tuvo Ópele fue Ominigún en el cielo. Blessings to everybody on Instagram. Blessings to all you guys. Muchas bendiciones a todos los que me están viendo en YouTube y todos aquí en el centro de estudios. El tercer nombre por el cual se llamó Ópele en el cielo fue Ominigún. ¿Qué significa la palabra Ominigún? El que baila adivinando con los ancestros. O-mi-ni-e-gun. O-mi-ni-e-gun. Ominigún. Ominigún. Ominigún, que fue el tercer nombre de Ópele en el cielo, significa el que baila adivinando con Egun, o el que baila adivinando con los ancestros. Porque Ópele, que era, o sea, Ominigún, Ópele nunca se llamó Ópele en el cielo. Ópele se llamó Ópele cuando bajó a la tierra. Ominigún, en el cielo, él bailaba, tum, tum, y mientras bailaba, movía la cadera, movía la cintura, y le sacaba información a los ancestros, a los Egun, y así era de la manera que profetizaba para los Irún Molé cuando bajaban a la tierra, que lo que le profetizaba era de sus vivencias pasadas, de sus reencarnaciones de los mismos ancestros que él había vivido, que ellos habían vivido. Ese fue Ominigún. Que Ominigún fue el nombre que se le dio a Alacán después que lo consagraron, y como adivinaba con los Egun bailando, se le dio el nombre de Ominigún. De Alacán, de primer afectado, pasó a ser Ominigún. Y el cuarto nombre, cuando baja a la tierra, fue Ópele, o sea, Écuele, que fue cuando ya él llegó a la tierra, y así le puso Orúmila por nombre. Ahora, ¿qué significa Ópele? Quien cae en la casa, que fue cuando ya él bajó a la tierra y empezó a ejercer como ayudante de Orúmila. Y entonces, Ópele, o quien P cae, le, que viene de la palabra ile, en la casa. Quien cae en la casa, por eso el Ópele desbabalado se tira, pum, pa, y siempre está cayendo constantemente en el piso. Ahora, ¿por qué el Ópele es bailarín? ¿Por qué el Ópele nació? Todo el mundo sabe que el Ópele es bailarín, pero ¿por qué es bailarín? ¿Por qué nació flaco? ¿Y por qué adquirió la virtud de adivinar? Vamos a regresar un poquito para atrás. ¿Quién fue Ópele en su manifestación celestial? Se dice en Oyekun Meiji que Ópele fue un personaje muy misterioso, ¿no? Muy místico. Y que un día en el cielo había la necesidad de que alguien fuera rápido y habilidoso para poder predecir el destino de la humanidad en la tierra. Y se habló con una divinidad que se llamaba Perengedé. Perengedé es la Irún Molé femenina que profetizaba para la descendencia familiar. Y después se habló con una divinidad que se llamaba Alankeyo. Alankeyo es el Irún Molé masculino que profetiza para la descendencia del hogar. Perengedé representa a las mujeres en la tierra, que es una deidad femenina que vive en el cielo, nunca bajó en la tierra. Perengedé es la madre de Ópele, y Alankeyo es el padre de Ópele, el Écuele. Perengedé representa a las mujeres, y Alankeyo, o sea, Perengedé representa a la descendencia familiar, y Alankeyo representa Alankeyo el padre representa a la descendencia hogareña.
Entonces ahí fue cuando Berenguer D y Alan Queijo se juntaron y parieron a su hijo Opele, el cual nació de Berenguer D y Alan Queijo. Pero aparte también en el Iorbe dice que la madre de Opele, Berenguer D, le pedía a los Dumares cuando ella, sí, su mamá, cuando ella quería tener un hijo, Berenguer D se levantaba todos los días en las mañanas y antes que saliera el sol, la madre de Opele siempre se arrodillaba en una estera y se arrodillaba a pedirle a Olor Dumares. O sea, Berenguer D siempre se arrodillaba a pedirle a Olor Dumares. Por eso es que aquí es donde nace y aquí fue donde nació Opele en su manera mitológica terrenalmente. Por eso es que aquí es donde nace que el babalao saque su ordum cada vez que vaya a consultarse y se consulte antes que salga el sol como a las 4 de la mañana. Y por eso es que el babalao en el cuarto de Ifá saca su ordum antes que salga el sol. Porque esto se remonta en el camino de Berenguer D cuando le pedía. Entonces, al principio, esta mujer Berenguer D, que es la mamá de Opele, ella no podía tener hijos. Pero mientras ella siempre rezaba, ella nunca perdió la fe. Hasta que un día que ella salió embarazada y parió. Pero cuando pare, el bebé nace muy flaco. Y ella lo empieza a sacudir. Y le dice, hijo mío, bendiciones a Worum y la Molokun. ¿Qué es lo que te está sucediendo? ¿Qué es lo que te está sucediendo? Den muchos corazoncitos a la directa y compartan la directa bastante para que no la tumben, por favor. Den muchos corazoncitos, corazoncitos, corazoncitos aquí en Facebook, muchos corazoncitos y en YouTube. Denle un like a la directa, muchos corazoncitos. Si les está gustando la directa, corazoncitos y compartan la directa en grupos religiosos, por favor, para que no logren tumbar esta directa que está muy productiva, que información que les voy a compartir a ustedes. Entonces, Berenguer D empezó a mover a su hijo porque no se movía, nació muy flaco. Y ahí su hijo se posesionó con Alabefun, Nicolo, Yeto y Ale, que era el baile en la casa que adquirió la humanidad para poder vivir con la felicidad. Entonces, como el muchacho, o sea, que el muchacho que estamos hablando de cuando Opele nació, ¿no? Como el muchacho había nacido delgado y después adquirió la virtud de bailar, le pusieron el nombre de Abigba, que ese era su nombre celestial porque había nacido con la facultad de predecir los acontecimientos que iban a suceder en un futuro y manejar la cronología del tiempo. Porque mientras él bailaba, él manejaba la cronología del tiempo con los pasos de la planta de sus pies, avisándole a Egun, pum, 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 avisándole a Egun de lo que había sucedido, de las cosas que sucedían en el pasado, en el presente y lo que iba a suceder en el futuro. Eso tengo canafun bi, olor un pereque de ni bi, olor un ni, olor pele bi, olor un ni, a big bang ni, olor un ni, y yaguana la con bebé, ni olor un, y aquí es donde nace porque el y yaguó no puede bailar, porque mientras vas pisando y vas bailando, te estás comunicando con Egun, con el mundo de la verdad. Cuando uno pisa, cuando uno baila. Porque el baile era la comunicación que los ancestros utilizaron para comunicarse, el medio de comunicación que los ancestros utilizaron para comunicarse con los vivos. Por eso está el baile de los orichas. Por eso está el baile de las máscaras, por eso está el baile de Egun, por eso está el baile. Y el baile siempre ha existido por miles y miles y miles de años en todas las culturas, en todas las civilizaciones. Bendiciones, Mike, que me apure. Pero para él hacer esto, él necesitaba bailar primero. Para Opele adivinar, él necesitaba bailar primero. Y cuando cogió la facultad de la adivinación y el baile, le empezaron a llamar un minigun. ¿Qué significa un minigun? El que baila adivinando con los ancestros. O mini egun. El que baila adivinando con Egun. El cual es el tercer nombre de Opele. Que también en Osbeate, habla como Ominigun hacía las adivinaciones en el mercado de Ajibomeko, que es el mercado del reino celestial para todos los visitantes que pasaban por ahí antes de bajar a la tierra. Entonces Olofin, un día,
se entera esto. Se entera Olofin de que había un personaje muy conocido y que porque el tipo se empezó a hacer famoso, porque adivinaba muy bien. Entonces Olofin, cuando se entera de esto, quiso visitar a Ominic Gun, que ya estaba en su tercera fase, en su tercer nombre celestial, Ominic Gun, y quiso ver a este adivino que era muy conocido, porque adivinaba el destino de todo el mundo que iba a bajar a la tierra, porque todos los que se consultaban con Ominic Gun se les daba un camino exacto a seguir. Entonces, así fue como este adivino aprendió el camino más rápido del cielo a la tierra y viceversa. Que esto también lo podemos ver en el Ordun Ochetura, en la historia de cómo Ope le sabía el camino del cielo a la tierra y viceversa. Y después vemos también un camino parecido en Ofun Nab, ve cómo Olofin se disfrazó para ir al mercado, para conocer a aquel personaje tan famoso que ya le tenían mucha fe, para consultarse con él todo el mundo, que era Ominic Gun, o sea, el Opele, porque conocía el camino del cielo a la tierra, que la virtud esa se la había dado hecho. Pero llegó un momento donde Olofin quiso premiar a Ominic Gun un día por sus buenos actos y preparó una reunión para que todas las divinidades participaran en esa reunión. Y Ominic Gun tenía un amigo cercano a él que se llamaba Abira, que también le decían Aminiyekun. Abira, que era amigo de Ominic Gun, le decían Aminiyekun. Que Aminiyekun era conocido por un cazador que cazaba muchas fieras, que después pasó a ser compañero de Orúmila. Que Aminiyekun era de la faceta celestial que se disfrazaba, Obedí, donde nace el cazador de la fiera. Entonces se dice que cuando llegó el día de juicio, Olodumare, de la mejor manera que me pueden agradecer es dando corazoncito y compartiendo esto a mis grupos. Dice que Olodumare, y esto es una directa productiva porque muchas personas nos consultamos con Orula, nos consultamos con el Écuele y no sabemos qué es la cadenita que nos están poniendo en la mano, qué representa esa cadena que nos están poniendo en la mano y qué hizo que esa cadena tiene un nombre y ese nombre tiene un nacimiento y que ese nacimiento tiene su raíz tanto en el cielo como en la tierra. Entonces se dice que cuando llegó el día de juicio, Olodumare preparó muchas calabazas con dinero. Y preparó una pila de calabaza. Olodumare preparó el día de juicio una pila de calabaza. Y dentro de las calabazas estaban las riquezas celestiales, las cuales eran los 16 bastones que tenía Olodumare en el cielo para apoyarse. ¡Pum! ¡Pum! Olodumare se apoyaba en esos 16 bastones. Y Olodumare metió esas 16 riquezas que eran sus 16 bastones, la metió en las calabazas, que eran los Ordun de Ifá. Y se dice que el Ordun Obaramei, porque esta historia la relata el Ordun de Ifá Obaramei, reunió a todo el mundo y le entregó las calabazas con el misterio y las riquezas que habían adentro y les llamó Awo. ¿Qué significa Awo? ¿Quién se esconde? O sea que de otra manera, Yoruba hablando, Awo significa misterio, no significa secreto, significa un misterio, algo que es misterioso, algo que es incógnito, algo que está escondido, algo que es difícil de estudiar, algo que no está muy claro, que hay que escudriñar para poder entender. Que de ahí viene la palabra Orúmila. Pero el único que no asistió y no fue a la reunión ese día fue Orúmila. A comer calabaza, ni a coger calabaza, ni nada de eso. Porque Orúmila se había consultado con Ifá y se le había dicho que hiciera un esbo con comida y las carnes de los animales del esbo. Entonces ese día todas las divinidades se fueron de la casa de Olodumare porque habían comido calabaza nada más, habían cogido calabaza nada más, que tenía los Ordun de Ifá adentro, pero nadie había comido. Entonces todo el mundo se fue de la casa de Olodumare con tremenda hambre y tremenda sed. Y todo el mundo fue para la casa de Orúmila a comer comida. Y ahí se comieron el banquete que Orúmila había preparado y los Irún Molé
le dejaron todas las calabazas a Orúmila a cambio de esas comidas que Orúmila había preparado. Los Irún Molé les compraron a Orúmila, les compró toda esa comida. El pago a Orúmila de los Irún Molé a Orúmila fueron todas las calabazas que adentro tenían los Otun Difá. Porque ellos mismos no sabían el secreto que había dentro de las calabazas. Entonces Orúmila al otro día no tenía nada que comer. Y cuando su esposa se empieza a quejar del hambre, Orúmila dice, bueno, vamos a tener que comer calabaza porque esto es lo único que hay. Y Orúmila abre todas las calabazas para que se la pudieran comer él y su esposa. Y ahí se encuentran que había muchas riquezas. Entonces después que Olodumare hizo otra reunión y Orúmila fue, cuenta el camino que fue en un caballo, que fue con su ropa blanca, que fue con su capa, con su iruquere, que estaba adornado con cuenta, que por esta misma historia es que los africanos se visten con estos atuendos. Al llegar Orúmila se sentó en el suelo al pie de Olodumare con su amigo Amini Yekun, que es el cazador de fieras que sostiene la bolsa de adivinación, que es Oberdí. Y cuando todo el mundo vio a Orúmila, que había ya poseído las calabazas, que adentro de las calabazas estaba la riqueza de Olodumare, que eran los 16 Otun Difá, que los vieron ahí en el cielo, no son en la tierra, en el cielo, sentados en el piso al lado de Olodumare, mientras que todo el mundo estaba en su silla. Le dijeron que se sentara en una silla de madera que ellos tenían consagrada, que la madera era de un tipo de madera, que no lo voy a decir por aquí en esta directa, eso viene en otra directa que voy a hacer, exclusiva de Orúmila. Y entonces cuando todo el mundo vio que Orúmila estaba sentado en el piso, le dijeron que se sentara en una silla. Se lo voy a decir, la madera se llamaba Openifún, que esa madera Openifún estaba hecha de la corteza de la palma. Y autoseguidamente cuenta la historia que Olodumare lo proclamó Ibikeji. Y autoseguidamente Olodumare lo proclama y le da el título a Orúmila de Ibikeji Olodumare. ¿Qué significa Ibikeji Olodumare? No es Ibikeji está mal dicho. Ibikeji Olodumare. Gungumba, Boguatana Samasa, Baba Aremu, Abake Coche, Oba Yibaya Biloru. Orúmila Eleri Ipin. Ibikeji Olodumare. Aremu Ibake Coche. Dice que Ibikeji Olodumare, el segundo que dio nacimiento. Ibikeji, el segundo que dio nacimiento. Y quería hacer énfasis en esta palabra que todo el mundo dice, Ibikeji, y no es Ibikeji. Esta palabra está mal dicha. La palabra correcta es Ibikeji, y tampoco significa el segundo al mando de Olodumare, o el segundo que está al mando de Olodumare. No. La palabra Ibikeji significa y quien vi nace que dar. Yi, que viene de Eji, segundo. O sea, el segundo en dar nacimiento, o el segundo que nació, el segundo que dio el nacimiento. O sea, el segundo en dar nacimiento, el segundo en otorgar el nacimiento. Y esta palabra nace en Oyekun Batutu, Oyekun Batrupon, donde cuenta la historia que Orúmila fue el segundo en parir después de Cosbatalá, que fue el primero en parir, porque fue quien creó la humanidad. O sea, Cosbatalá fue el primero en parir porque fue quien creó la humanidad, y Orúmila fue el segundo en parir porque fue quien les entregó ese destino, estando presente a la humanidad. O sea, que dice Oyekun Batrupon que nacemos la primera vez carnalmente y después volvemos a nacer cuando se nos entrega el Itá, cuando nos consagramos. Ahora, a Orúmila no le gusta que le llamen Ibikeji Olodumare. Eso lo hizo Oyekun Batrupon, porque lo pone triste, porque lo hace recordar la pérdida de su madre Perengerde y su padre Alanque Dios, donde en Osbaracoso Orúmila llora y se queja porque él hizo
mucho por todo el mundo, y a los que nunca le pudo dar un nacimiento por segunda vez o ayudarlo fue a sus padres, de tan ocupado que estaba la humanidad. Así como en Gunda la verdad, Yemayá se pone triste y llora. Pero siempre recuérdense, Abure, pueblos religiosos, babalaos, que la palabra Ibikeyi significa el segundo que dio nacimiento, el segundo en dar nacimiento. Ibikeyi no significa el segundo al mando de los Dumares, ni en Yoruba, ni en Benin, ni en Hausa, ni en ningún idioma que tú lo pongas. Ahí la palabra mando, ahí la palabra control, ahí la palabra, ese tipo de contexto no está en la traducción de Ibikeyi, ni tampoco en la palabra Ibikeyi, que no es la palabra correcta, dicho sea de paso, valga la redundancia. Ahora, recuerden que el ópele engaña al babalao de vez en cuando. Y eso lo habla Salo Forbello, donde habla el camino de Agüo y Barolá, que no le resolvía los problemas a nadie porque ópele no quería trabajar, hasta que Changó junto con Osain fueron los que le consagraron el secreto de cómo preparar correctamente el ópele para que no engañara más a las personas y poder salvar a la humanidad correctamente. Por eso es que cuando el hombre es babalao debe de tener un ópele arriba de Changó para que nunca le mienta. Por eso es que Changó fue quien le enseñó a Orúmila el secreto a Agüo y Barolá, que era como se llamaba Orúmila, para que ópele no mintiera, pero quien le enseña a Ifá Orúmila es Echu. Es quien verdaderamente le enseña Ifá Orúmila, no Changó. Changó le da el tablero, pero Echu es quien le enseñó Ifá Orúmila. Bendiciones a vos, a Dios, hermano. Y en el último Gunda Mei también habla de cómo ópele se hizo esclavo de Orúmila y demás. En Obetumaco también habla de cómo ópele pudo aprender todos los conocimientos de Orúmila. Y en Eyobe habla a Ifá de cómo ópele pudo ver al momento el principio y el fin de todas las cosas que tenían que ver con la vida, la humanidad, el cielo, la tierra, la naturaleza, la fauna. En Eyobe nos dice, Obe ni obe todo lorum, obe ni obe tomo wa opelenia, difafun a ti poco lorum, es boni boni coacho, sirve borubo. Donde dice que ópele fue quien conoció el secreto directamente de Echu, adquirió el secreto directamente de Echu de cómo subir y bajar del cielo a la tierra en momentos de milésimas de segundo. ¡Pum! Ópele miente solamente cuando tiene hambre y hay que darle de comer y atenderlo. Ópele miente todos los días si usted no le reza o Salo Forbello. Por eso es que hay muchas consultas más marcadas y muchos esboces más marcados. Si ustedes no rezan o Salo Forbello, si ustedes como babalao no se aprenden de memoria el rezo, no es rezar o Salo Forbello, es el rezo de quitarle la maldición, no es quitarle la maldición porque no es que el ópele esté maldecido, sino para que el ópele no mienta, que no es el mismo rezo o Salo Forbello. No es que mienta porque tenga hambre, no, es que en su naturaleza está la vacancia. ¿Y de qué manera ópele murió? ¿De qué manera ópele vivió y cómo él murió? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Para que él no diga mentira, hay que rezarle. Entonces dice bueno, eso también como en Obetuá. En Obetuá también está la confesión de ópele, cómo se llamó ópele y qué semilla se debería utilizar, que también el ópele habla por esa parte. Y Obetuá también nos habla de que cuando ópele había llegado de la tierra Abisiná, que de hecho no es una tierra de Yoruba, Abisiná no es una tierra de Yoruba, porque los primeros que tiraron ópele no fueron los Yoruba, ni los de Benin, y se tuvo que amarrar el ópele, eso está en Obetuá, para que pudiera hablar con sus odun compuestos. Porque antes, en los tiempos de antes, el ópele hablaba separado, igual que el caracol. Hablaba con odun separados, odun singulares. Pero se tuvo que amarrar en Obetuá para esclavizarlo y que dijera la verdad. Y aparte se le tuvo que rezar. Por eso es que hay dos rezos del ópele para que no mienta. Uno por Salo Forbello y otro por Obetuá. Porque los signos de Ifá, los odun de Ifá, no bajaron del cielo compuestos, como la gente dice. Eso es mentira. Aquí todo el mundo bajó separado.
Aquí nunca se mezcló el arroz con los frijoles. Ya cuando llegó a la tierra fue que todo el mundo se mezcló. Pero no que Opele que habla juntos, no. Opele, los dos de un difá hablaron de manera compuesta después que en Osbetuá se amarró el Opele, que por eso es que el babalao cuando tefa, o turacao, yiki yiki guá, tifa fun o locum, o tío, bodugo bayu, todo eso, es que en Oturacá se tiene que hacer el babalao, se hace el desamarre con los inquines. Pero cuando se habla de Opele hay que hablar también de la esposa de Opele. ¿Cómo se llama la esposa de Opele? ¿Cómo se llamó la esposa de Opele? Ya hablamos de la madre, hablamos del padre, vamos a hablar de la esposa. Denle un corazoncito o un like si les está gustando la directa, comparte la directa. Allo odolosa, difafumolosa, o diderea, diderese. Que le güey. H. Carlos, Icarete, perdón, Icarete. No es Oturacá. Bruto, carajo. Icarete. Gracias, Carlos, por recordarme eso. Se me fue el Turi sin Yuma ahí. Pero bueno, cualquier maestro se le da un borrón, caballero. La esposa de Opele se llamaba Akintoyal Arabba. ¿Y por qué se llamaba Akintoyal Arabba? ¿Y qué significa Akintoyal Arabba? Que cualquier compositor se equivoca, está bueno. H, la esposa de Opele, Akintoyal Arabba. Que del nombre de la esposa de Opele, Akintoyal Arabba, es que nace la palabra Toyales. De ahí es donde viene la palabra Toyales. Que la palabra, el nombre de Akintoyal Arabba, que era la esposa de Opele, significa quien hace presencia maternal en la casa de la madre, que es la ceiba. Sí, H. Carlos, yo sé. Ese rezo para mencionar los materiales del esbo. Sí, carete. El secreto de por qué el pescado muere por la boca. Están apuntando eso, Akintoyal Arabba, quien hace presencia maternal en la casa de la madre ceiba, que de ahí viene la famosa palabra de la consulta Toyale, Ordun Toyale, que es el primer Ordun que sale, porque así se llama la esposa de Orúmila, Akintoyal Arabba. Y esta frase nace porque la madre de Orúmila, que era Perengerde, cuando fallece, se enterró en una ceiba. Y Orúmila iba todas las mañanas para que su madre le diera un consejo, le dijera qué es lo que iba a suceder ese día en el trayecto del día para que él no fracasara en su trabajo. Y ahí es donde nace por qué el babalao se debe consultar todas las mañanas para que Akintoyal Arabba le dé un consejo. Que era la esposa de Orúmila que estaba enterrada al pie de la ceiba, que era su madre. En Osbaracoso también se refleja otra historia de otra esposa de Orúmila que se llamaba Tefún. Y Tefún, quien vestía de blanco, que cuenta la historia que Orúmila, cada vez que salía a trabajar, su esposa Tefún siempre lo esperaba en la casa, ¿no? Pero un día Opele, que era sirviente de Orúmila, trató de seducirla y ella se lo contó a Orúmila y Orúmila maldijo a Opele y le dijo: mientras que el mundo sea mundo por tú meterte con mi mujer y traicionar mi confianza, vas a trabajar toda tu vida sin ver el fruto de tus esfuerzos. Y por tu traición, Opele, más nunca te vas a sentar a comer en la misma mesa conmigo, ni vas a comer conmigo en el mismo lugar. Por eso es que Opele no debe de comer con Orúmila. O sea que es un error poner a Elécuele, a Opele, a comer con Orúmila de la chiva del nacimiento del Ifá. Elécuele se debe de consagrar aparte. Entonces, estas cosas se fueron perdiendo porque, bueno, ya estamos aquí, ya está Ifá aquí, ya está la consagración aquí, ya está la chiva de... Pero esto nos lo dice Osbaracoso, porque es un error poner a Opele comer junto con Orúmila.
Porque no es como el caracol. El problema es que las cosas de Ifá se mezclaron con las cosas de la Ocha y viceversa. No, el caracol come con el santo y eso. Es diferente por la parte de Ifá. Pero entonces, el Ópele finalmente viene siendo, damas y caballeros, un sirviente de Orúmila. Que a la misma vez es un personaje inválido que va y viene desde el cielo, del cielo en fracciones de segundo para traer un mensaje. Y esto lo habla Chet Durán, que dice que cuando Ópele hizo pacto con Echu, Echu le dio la virtud de subir y bajar en cuestiones de segundo. Y Ogún, que su espiritualidad vive en el hierro de la cadena, fue quien le abrió el camino para que subiera y bajara sin que nadie lo parara. O sea, que Ogún fue quien le abrió el camino a Ópele con el hierro y la cadena para que no tuviera ningún tipo de obstrucción en el camino. Por eso que la primera espiritualidad que vive en el Ópele es la espiritualidad de Ogún, que está en la cadena, que es la cadena que sostiene el Ópele. Y recuerden que en el Ópele viven 4 divinidades. Bueno, en el Ópele en realidad viven 8 divinidades. En esta directa voy a decir 4. Y en la próxima directa voy a decir las otras 4. Los otros 4 Irún-Molé que viven en el Ópele. No voy a decir los 8 Irún-Molé. En cada chapita del Ópele, en cada coquito del Ópele, vive un Irún-Molé diferente. En el Ópele viven 8 Irún-Molé. En el Ópele vive Ogún, que representa el pacto y la unión con el eslabón de la vida. Viven las semillas, que es donde vive Echu. Echu vive en las semillas, que representa la técnica de adivinación de Ifá y el oráculo. ¿Por qué? Porque Echu fue quien le enseñó a Orúmila el oráculo. Como ya lo he dicho. En el lado derecho vive Ifá, que trae la espiritualidad al Ópele para la adivinación junto con el A, y en la parte izquierda vive Orun, que le da al Ópele la ayuda espiritual. Orúmila es el que representa la parte derecha por Ifá y Echu es el que representa a Orun por el lado izquierdo. Ahora, las semillas de donde nace y se hace el Ópele es de un árbol que su nombre científico se llama Cresberá o Cresberá golungensi o Cresberá arborea, que ese mismo árbol en tierra de Sa es una vaina que le llaman pata de carnera, que le llaman ese gután en tierra de Yoruba. Ahora, la vaina del árbol de Ópele, de donde sale el école del babalao, tiene adentro es como una venita, una perita, ¿no? Que cuando se abre, es una semilla que cuando se abre, o una nuez que cuando se abre en 2 partes iguales, por dentro de la semilla, en la superficie, tiene una línea. Que entonces cuando tú pones en 8 mitades verticalmente, es que forma el Ordun de Iyobbe, que representa el padre de Ópele, que es Alan Keyo, y cuando lo viras al revés, se enseña Oyekun Meji, que representa a la madre Perengerde. Y hay una historia, de hecho, en Ópele, en Ochemeji, perdón, que cuenta cómo bajó el école a la tierra. Que dice que al principio de la vida vivían 400 Irún-Molé en el cielo, que bajaban y subían rápido. Bajaban a la tierra rápido y subían al cielo en cuestiones de segundos. En cuestiones de segundos no, sino que bajaban y subían rápido. Y viceversa, lo hacían muy rápido. Y cada vez que bajaban y subían, ellos lo hacían con una razón, con un propósito, con un porqué. Pero entonces se dice que un día estos 400 Irún-Molé fueron a casa de Orúmila para hablar con él, pero ese día Orúmila lo que estaba haciendo era hablando solo. Y cuando los Irún-Molé le preguntaron a Orúmila, papá, ¿qué tú vas hablando solo? Orúmila le dijo, yo hablo solo porque yo tengo muchos problemas en la cabeza y no puedo confiar en nadie en estos momentos. Entonces dice que los Irún-Molé se fueron muy molestos de casa de Orúmila y empezaron a hablar más de él. Entonces Orúmila poco a poco fue a casa de cada uno
Porque Orúmila fue el que fue a casa de todos los orichas. Orúmila fue el que fue a la casa de todos los Irún-Molé. Y Orúmila fue el que fue a visitar todas las tierras. No es como la gente dice que todo el mundo fue a casa de Orúmila. Vaya, pudieron haber ido a casa de Orúmila, pero la mayoría de las veces Orúmila fue el que tocó puerta y fue a casa de todo el mundo para trabajar y hacer sus cosas. Entonces Orúmila fue personalmente a casa de todo el mundo, a casa de todos los Irún-Molé, para explicarle que lo que ellos querían saber ese día era saber cuál era la mayor cualidad que tenía una persona. Y Orúmila les dijo, mira, la mayor cualidad que tiene una persona es saber todo lo de una persona del principio al fin de la otra. Y eso que les dijo Orúmila hizo que los Irún-Molé se molestaran mucho más todavía. Porque ellos decían que ellos lo sabían todo. Entonces Orúmila los puso a prueba. Un día estaba pasando Gun por delante de la casa de Orúmila y Orúmila le dijo, ven acá, vamos a sentarnos a jugar ajedrez. A yo. Vamos a sentarnos a jugar a yo. Y dice que Gun iba en camino al mercado y regresando del mercado, Orúmila le dice a Gun, en camino para el mercado tú vas a masticar unas nueces de colar. Para que te vaya bien, para que vayas más contento. Y en el camino de regreso, Gun cuando venía al mercado, con todo lo que había comprado, que era cuchillo y todo este tipo de cosas afilados, Orúmila lo invitó a jugar. Pero Gun no le pudo ganar y se fue muy molesto. Y bueno, para no hacer la historia larga, porque la historia es muy larga, el Itán, el camino, el Pataquí es muy largo, dice que lo mismo sucedió con Obatalá, Ochun, Yemayá, Changó y todo el mundo. Y al final, cuando llegó Changó, ahí fue cuando Changó sentenció que Orúmila era el que conocía el principio y el fin de todas las cosas, que eso está en Ogbefún, porque ningún Irún-Molé le pudo ganar a Orúmila el juego de Ayó. Entonces Orúmila en ese momento metió la mano en el bolsillo y sacó su ópele y dijo, yo no, es ópele el que conoce el principio y el fin de toda la materia. Ahora, ¿por qué a pesar de que ópele es más rápido que Inquín y tiene más velocidad que Inquín, Inquín es mayor que ópele? Ópele sube al cielo y baja a la tierra en cuestiones de segundos. Inquín no tiene esa virtud. Pero ¿por qué ópele no determina la gente de la huerta y Inquín sí determina la gente de la huerta? Bendiciones a Marilis Esteves. La respuesta es sencilla, señores. La respuesta es porque ópele se utiliza para ver el deseo de los Irún-Molé para con el ser humano en el cielo. Repito, ópele se utiliza para ver el deseo de los Irún-Molé para con la humanidad en el cielo, para recomponer el camino y reestructurar el destino en la tierra. Porque ópele fue celestial. Inquín se utiliza para ver el deseo de los orichas para el ser humano en la tierra, porque Inquín, la semilla, es terrenal, así como los orichas, que fallecen, o sea, el ser humano fallece, muere, es enterrado, es divinizado y mitologizado y lo hacen oricha. Inquín es terrenal, ópele es celestial. ¿Por qué? Porque para los Dumares es primordial la creación y la procreación, que esté en un continuo renacimiento. Por eso es que se determinó en Ochemey que Inquín determinara las Batorí y ópele no. Porque los orichas son personas que fueron divinizados y después enterrados. Ópele sí engaña, Inquín no engaña. Pero bueno, no es por esa razón, Néstor, sino por la que estoy mencionando. Y como Inquín nace de la tierra, también la otra razón es que Inquín nace de la tierra, que conoce los secretos y las propiedades de ella. Y se cree que Inquín, aunque Inquín pase por un proceso de lavatorio y de consagración, nunca se le quita la esencia, la energía de Inlo Guerra, Focoyeri.
Nunca se le quita la energía de la tierra. Y esto es lo que le da a Inkin la espiritualidad y la autoridad de adivinación y percepción para determinar el ángel de la guarda. Dice José Quintero, ¿Opele nace antes o después de la primera letra del año? José, esa pregunta no tiene ningún tipo de lógica. La letra del año se empezó a hacer hace un par de años en Cuba y Opele viene desde generaciones y Opele viene de generaciones ancestrales. Opele es celestial. Opele nació en el cielo, después bajó a la tierra. Volvió a renacer otra vez en la tierra y continuó su legado por una persona. De los 256 Odundifá, hay un Odundifá que fue el que continuó el legado de Opele, porque fue el único hijo que tuvo Opele en la tierra. Pero ¿cuál es la diferencia de Omini Yekun celestial y Opele terrenal? Bueno, se dice que Opele desde el cielo ya llegó a un punto en donde no se le permitió convertirse en una divinidad. Y él mismo, el mismo Opele, desde el cielo, que ya no se le permitió convertirse en una divinidad porque adivinaba mucho y era muy exacto. Él mismo se hizo adivinación donde le salió que tenía que ser acompañante de una divinidad que en la tierra iba a esparcir su legado, que ese era Orúmila. Pero primero tenía que ser vendido en el mercado como esclavo. O sea que en el mismo lugar donde él se dedicaba a hacer las adivinaciones, era el mismo lugar donde iba a pasar una persona y lo iba a comprar ahí en el mercado, ahí en Bomengo. Entonces, por otro lado, Orúmila se había consultado con Ifá y le había salido Obeate, donde se le dijo a Orúmila que él iba a comprar a un servidor, a un esclavo, que este esclavo le iba a cambiar la vida. Pero que cuando Orúmila llegara a la tierra y abriera la caja en donde tenía metido el esclavo, él se iba a encontrar con una sorpresa. Entonces, cuando Orúmila llega a la tierra y abre la caja en donde venía el esclavo, él se encontró que la caja era una calabaza y vio que el esclavo era Opele, pero había bajado del cielo a la tierra todo sucio y oscuro. O sea que estaba negro, en otras palabras. Y todo lo que había perdido en el camino se había quedado sin nada, porque Opele del cielo a la tierra perdió todo lo que tenía y con todo lo que adivinaba en el cielo. Entonces, Orúmila vio que el esclavo se lo vendieron con un nombre, que era el nombre que había adquirido Opele al momento que fue vendido a Orúmila como esclavo. ¿Cuál era el nombre? Vamos al quinto nombre que pasó a tener Opele en el cielo, que fue el nombre que se le dio a Opele en su transición del cielo a la tierra. En esa bajada, que él bajó por los 7 cielos del cielo a la tierra, para que no le afectara en ningún Irún Molec, Orúmila le cambió el nombre y le pusieron Abira. Abira, que significa quien nace comprado. Porque Opele se le puso Abira, a quien vi nace, comprado. Algo que te pertenece, que algo que nació porque una persona lo compró. Bless you, entonces Opele, en su trayecto del cielo a la tierra, Orúmila le llamó a Abira para que ningún Irún Molec le pudiera hacer daño, porque él había perdido sus herramientas de fuerza y de guerra, y Orúmila lo cobijó bajo sus brazos, bajo su sala, bajo su protección, y le llamó a Abira porque ya le pertenecía a él, porque lo había comprado. Porque Orúmila había pagado para que se lo dieran. Pero este personaje que se llamaba Abira había bajado con Orúmila a la tierra mal vestido y todas las pertenencias que él tenía las había perdido en el camino. Entonces, cuando Orúmila llega a su casa con el esclavo Abira, se encuentra que había mucha gente. Encuentra que en la entrada de la puerta de su casa había una pila de gente y había un pueblo esperándolo, con música, con fiesta, y todo el mundo empezó a bailar. Todo el mundo empezó a bailar, todo el mundo gozando, todo el mundo bailando, y había tremendo relajo y tremenda fiesta ahí. Y la gente le dijeron, ese que tú traíste y ese que tú compraste es el que va a salvar al pueblo y al mundo, porque adivina bailando con las mismas profecías de Egun. Pero Orúmila, que ya había hecho el bo con Echu, y Echu le dijo que cuando Omini Gun en el cielo bailara, le tenía que aguantar la cabeza y que cuando el cuerpo cayera al piso, escondiera la cabeza.
Entonces a partir de ahí fue Orunmila, le pudo resolver el problema a todo el mundo, a todo el pueblo, a todo el mundo en la tierra, con el personaje este que ya de Elvira se le quitó el nombre y se le puso para atrás el nombre que tenía en el cielo, que era Omini-Gun, quien adivina bailando con Egun, que en el camino del cielo a la tierra le pusieron por nombre Elvira porque fue comprado y lo había perdido todo, que cuando llegó a casa de Orunmila después le pusieron por nombre Opele, porque siempre se estaba cayendo, ¡pum!, en la casa. Entonces a partir de ese momento fue que se ganó el nombre de Opele, quien cae en la casa. Y es aquí donde nace que el babalao haga que el Opele baile y le presenta las cabezas a Opele para que adivine. O sea, la cabeza del individuo. Ahora, aquí viene la parte buena y la parte mística, la parte bonita de la historia de esta. Después que sucede todo esto, que pasa todo esto, pasan 12 meses. Pasan 12 meses que el trayecto del ciclo solar de la Tierra gira completamente y pasa completamente un año. Después que sucede todo esto y que pasan 12 meses que ya Opele había tenido un hijo, Opele había llegado a tener hasta un hijo que se llamaba Omini-Bon, que fue el hijo que tuvo Opele con su esposa, que Opele le puso por nombre Omini-Bon, que cuando le hace Ifá a su hijo, Omini-Bon jala el Ordun Obedi. Con el tiempo Opele muere y se muere ya con el tiempo porque fue un personaje, fue una persona así como Ochun, Yemayá, Changó, fue una persona terrenal de carne y hueso que tenía que morir para ser divinizado. Con el tiempo Opele se muere. ¿Y cuál es la razón de la muerte de Opele? Opele muere por descalcificación en los huesos, por problemas de coyuntura, por artritis, por cáncer de hueso, todo tipo de problemas de salud que tenía que ver con los huesos que tenía el Opele. Por eso es que Opele muere, por descalcificación en los huesos, por desgaste, de tanto que bailaba, de tanto que se sentaba en el piso, de tanto que caía en el piso. Y se queda como heredero Omini-Bon, que era Obedi, que era su hijo, su heredero, que con el tiempo empieza a ver que su padre había dejado una mata a la cual le crecían frutas, la cual eventualmente esta planta empezó a florecer y a dar frutas. Y las frutas se empezaban a caer en la tierra y Obedi, cuando vio que las cáscaras se secaban de esa planta, que se llamaba Openifun, esa planta se llamaba Openifun, que era la planta de Opele. Ahí fue cuando Omini-Bon confesionó su primer Opele. ¿Cómo lo hizo? Confesionó el primer Opele cogiendo la semilla, mirando al cielo en memoria de su padre para poder seguir su legado y rezando. Por eso es que en las Iyubas o las Moyubas en Yoruba todas comienzan Openifun Olorum, por este camino. Pero Obedi, que era Omini-Bon, el hijo de Opele, Obedi guardaba muy celosamente el secreto de su padre porque no lo quería compartir con nadie. Era muy celoso, no quería repartir, no quería compartir, no quería darle el conocimiento a nadie. Y empezó a haber mortandad y escasez en la humanidad. Entonces, la esposa del rey, que se llamaba Iyawo, había un rey en esa tierra que se llamaba Oluwo, su esposa, que se llamaba Iyawo, que era la esposa del rey Oluwo, que era el rey del pueblo de los misterios. Eso es lo que significa la palabra Olu, que viene de Ilu, Wo, que viene de Awo, o Ilu, Awo, Oluwo, rey del pueblo de los misterios. La esposa de él, que se llamaba Iyawo, se empezó a enfermar y llamaron a Obedi. Y el rey Oluwo le dijo a Obedi que si él salvaba a su esposa, él le iba a dar un regalo que él quisiera. Él le iba a dar el regalo que él le diera la gana, que él quisiera. Lo que quisiera Obedi, el rey Oluwo se lo iba a regalar. Entonces se dice que Obedi, que era Omini-Bon,
que era el hijo de Opele, que en vida era sacerdote de Ogún, que estaba iniciado en Ogún, con su cadena hizo de las semillas de la mata que había dejado su padre Opele, hizo su cadena de adivinación y consultó a la esposa del rey. Con el Opele le hizo esbo y la salvó. Entonces el rey le dijo a Obed-Edom, bueno, y ahora como regalo, ¿qué es lo que tú quieres? Y Obed-Edom le dijo, yo quiero la virtud de poder despertar a Ifá y a Orúmila para sentir la energía de mi padre desde el cielo en la tierra, de mi padre Opele, y rendirle homenaje todo el tiempo a él. Yo quiero tener la virtud de despertar a Ifá, a Orúmila. Y el rey le dijo, el rey Oluo le dijo a Obed-Edom, así será, de hoy en adelante tú vas a tener la virtud de despertar Ifá, pero con una condición. Y Obed-Edom le dijo, ¿cuál es esa condición? El rey Oluo le dijo, con la condición que mientras que el mundo sea mundo, tú tienes que repartir ese conocimiento que te dejó tu padre, tú lo tienes que repartir. ¿Para qué? Para que la humanidad no se extinda, la humanidad no se muera, porque el conocimiento tiene que ser repartido. Y Obed-Edom dijo, está bien, es un trato. Y desde ese día Obed-Edom despertó a Ifá y el conocimiento fue repartido. Y se dijo, y van hecho. Y por eso es que nace en Obed-Edom la frase que el conocimiento fue repartido. ¿Vieron qué linda historia? Bendiciones, Osvaldo, y a ti, Ernesto Roque, mi hermano. También podemos hablar de que Opele, por otro balofún, por otro bonfún. Ay, no tengo manteca de cacao para ponerme debajo de la lengua, pero bueno, no importa. Otro balofún se alimenta a Opele para que no engañe el babalao con la hiel que se le sacrifica a un chivo. Se le sacrifica el chivo a Echu. Se le saca la hiel del chivo y se le tiene que poner en Opele. No voy a decir cómo se pone la hiel del chivo. Thanks, Joel. No voy a decir cómo se pone la hiel del chivo, si se pone en la derecha, a la izquierda, en el centro, qué orden se marca, cómo se hace, cuáles son los varios orden que se tienen que marcar, porque ya eso son cosas de babalao. Pero eso lleva corojo, miel, agua fresca. También los nigerianos le ponen una especie de alguema verde, una especie de lagartija. Y no puede faltar la bebida favorita de Opele. La bebida favorita de Opele, que es Oti, el aguardiente. El aguardiente, por eso es que en Ogundairoso es donde nace que el babalao no pueden haber bebidas alcohólicas en plantas de Ifá. No debe de haber bebidas alcohólicas donde esté presente Opele, porque dice que Opele se alborota y empieza a llamar Odun, empieza a adivinar, aunque no se tire, porque se llama la espiritualidad, la energía de Ominigun, aquel que bailaba adivinando con Egun, porque es la bebida favorita de Opele. Y yo veo que hoy en día todo el mundo toma, la gente, bueno, no todo el mundo, a la gente le gusta tomar y eso, compartir, no, pero una cosa es una cerveza para abrir un animal, para sacar los H's, y otra cosa es la borrachera. Entonces, en donde estén ceremonias de Ocha, eso es otro tema aparte, en ceremonias de Ocha no se toma. En ceremonias de Ifá, el babalao no debe de tomar, porque la bebida favorita de Opele es el alcohol, el aguardiente. Y cuando se llama y cuando se toma mucho aguardiente, se despierta Opele. Aunque esté en el bolsillo del babalao, Opele se despierta. Muchos babalaos, conozco muchos babalaos que se cortarían las venas de escucharte. Hoy se han convertido en una taberna. Bueno, mi hermano, pero yo espero que esta directa se pueda compartir, que la compartan en varios grupos para que el conocimiento llegue a Cuba y a todos esos lugares donde desafortunadamente no llega el internet, o no llega mucho conocimiento, no llega mucha literatura, o hay menos posibilidades. Pero damas y caballeros, por eso es que el babalao no debe tomar. Ahora, aquí es cuando el babalao hace la ceremonia que se llama Oro Opele, para que el Ecuele no les engañe. Esta ceremonia que se hace con la hiel del chivo, con toda esta cosa, se llama Oro Opele. Oro Opele ni toko bowo ni adifafun ati yoko. Igino kiki libo ayeye ni
gangan ifa Opele adifa fun boborisa ni ya ni kobolade, donde dice que Opele adivinó eficazmente mediante la voluntad de los orichas, porque una cosa es la boca de los orichas y otra cosa es la espiritualidad de los orichas. La boca de los orichas es el caracol, pero las espiritualidades de los orichas se manifiestan por Ifá también. No es que todo el mundo fue a casa de Orúmila, como dicen los babalaos, o como dicen algunos babalaos, perdón. No es que Leguá fue a casa de Orúmila, o Batalá fue a casa de Orúmila, Ochun, Yamayá, Changón, no. Hay orichas que no fueron a casa de Orúmila. Pero la espiritualidad de los orichas sí se manifiestan por mediante de Ifá. Porque recuérdense que una cosa es Orúmila y otra cosa es Ifá. Son dos cosas completamente diferentes. Orúmila es el oricha, el personaje histórico que falleció, bueno, ya se divinizó, Setilú, que después le llamaron Orúmila, y Ifá, bueno, ya es de más tiempo, más ancestral, de unos cuantos miles de años más atrás, y ya viene de más tiempo. Pero en Eyobe también me gustaría compartirles una historia que, por eso es que hay que saber interpretar Ifá. Dice que Eyobe hay una historia que dice que Opele adivina solo, pero cuando Opele adivina siempre tiene que haber un segundo intérprete presente. Y esto fue cuando Orúmila estaba de viaje, ¿no? Y fue uno de los Imagua, uno de los Ibellis. Hice un babalao aquí en Instagram. Tengo 15 años Ifá y tremenda historia de mi respeto para ti. Oye, bendiciones a todos los babalaos que están en Instagram, en YouTube, en Facebook conectados. Bendiciones, un abrazo para todos. Estamos aquí compartiendo y hablando un poquito de historia, de mitología, de filosofía, de pataquice, de cosas reales que datan de historia y muy buenos investigadores también que han escrito de Ifá, que bueno, lo estoy haciendo con mucho cariño y mucho respeto para compartir no solo con ustedes los abalados, para que se alimenten un poquito más y para que tengan un poco de más conocimiento. Para aquellos que no lo saben, hay otras personas que sí tienen este conocimiento, otras personas no tienen el conocimiento, sino también para los aleios, para las apeterbices, para las apeterbías de Ifá, para los osbaces, porque bueno, yo pienso es que Ifá es para todo el mundo. Orúmila es una divinidad que la recibimos, lo recibimos todo el mundo, y así como Ifá es para todo el mundo y Orúmila lo recibe todo el mundo, su conocimiento y sus estudios también deben de ser para todo el mundo, mientras que sea cosas que sean de historia, lo que es antropología, filosofía y mitología, mientras que no sea nada que tenga que ver con secretos y nada de eso. Pero bueno, vamos a hacerle un camino por Eyobe, el por qué Orúmila y Ifá habla en parábola y el por qué siempre debe de haber en las consagraciones mínimo un segundo babalao presente para que interprete, en los gitases, perdón, para que interprete lo que Ifá está diciendo. Y dice que en Eyobe dice que y uno de los Ibellis había ido a casa de Orúmila a consultarse, pero Orúmila estaba de viaje y el único que estaba presente era Opele. Y Opele le dijo a Ibei que lo iba a consultar. Le dijo, no importa, tranquilo, yo te consulto. Aquí el que consulta soy yo. Orúmila estaba de viaje. Y en la consulta, el Jimagua entendió que lo que Opele le estaba diciendo era que su hermano se fijaba en su esposa y que se estaba fijando en su esposa. Entonces, cuando llega este Jimagua a su casa, le cae a golpe a su hermano y le dijo que Opele le había dicho que él, su hermano, se estaba fijando en su mujer. Entonces el hermano le cuenta que eso era mentira. Y van los dos a casa de Orúmila, que ya había llegado de viaje, dicho sea de paso. Y le cuentan la historia de Orúmila. Y lo que... y entonces cuando le cuentan la historia a Orúmila de lo que pasó, le dice Orúmila, bueno, ¿cuál fue el Ordun que...? No, el otro fue Eyobe. Entonces Orúmila le dijo, oh, mijo, no, espérate. El problema es que lo que pasó es que Opele te habló en parábola. Y lo que Opele te estaba queriendo decir era que tu hermano admiraba a tu esposa. Y que él quisiera tener a alguien así, con esas virtudes a su lado, para ser feliz como tú. Entonces los hermanos se quedaron impactados, impresionados. Pero desde ese día Orúmila dijo, bueno,
Como Ifá habla en parábolas interpretativas, siempre debe de haber un testigo que interprete la conversación. ¿Para qué? Para evitar los malos entendidos y las malas interpretaciones. H2, H2 y van hecho. Por eso es que siempre es importante de que haya un testigo en las consagraciones y más de Ifá. Ahora, ¿con qué fue que Orúmila se hizo adivinación por primera vez cuando llegó a la tierra y no existía ni el Inquín ni el Ópele? ¿Con qué Orúmila se hizo adivinación? Dice que lo primero que Orúmila utilizaba como método de adivinación lo primerito que Orúmila utilizó como sistema, método de adivinación cuando llegó a la tierra eran las perlas de la corona que él se había traído del cielo. Orúmila se trajo una perla de corona del cielo. Ahora, cuando se dice y se habla de las perlas, de las coronas de los reyes, no es como las perlas que nosotros nos imaginamos hoy en día, las perlas esas que venden en la joyería de Macy's, Sears y la joyería de la calle 8. No son ese tipo de perlas. El camino se refiere a las perlas, que en realidad las perlas está hablando en forma de piedra que trajo Orúmila del cielo. Que de hecho se ha probado y comprobado en muchas ocasiones que han caído piedras del cielo. O del cielo no solo cae agua, del cielo cae piedra también. Y ha caído agua, y ha caído meteorito, y ha caído muchas cosas. Y con las perlas, que eran las piedras que Orúmila se trajo del cielo, fue con lo primero que él hizo adivinación en la tierra. Pero es importante señalar de qué material estaba hecho el primer ópele con que Orúmila consultó en el plano terrenal y en qué orden nace esto. Bueno, el primer lécuele que Orúmila se hizo, se confeccionó, la cadena estaba hecha de tripa de vaca. De la tripa. Orúmila cogió el oríneo, penetró el oríneo de una vaca y cogió la tripa de Malú. Cogió la tripa de la vaca, la tripa que viene del ombligo, ese ombligo largo que tienen las mujeres cuando dan, que tienen los bebés cuando nacen, que se le corta, que tienen las vacas por dentro, ese ombligo largo, y hay un porqué. Y hay un porqué del iruque de la vaca y otro tipo de iruque del caballo. Y hay un porqué que tiene que ver la vaca con Orúmila y con Ifá, que eso lo vamos a hablar en otra directa. Y hay un porqué la vaca se tragó los inquinos de Orúmila en su momento, que eso es otro camino. Pero vamos a no darlo todo en la primera. Esto es nada más, esto es preescolar. Esto es nada más algo para empezar a suavizar la tierra en Melebotín Bolorde. Esto que estoy hablando es preescolar. Ya después empezamos primaria, vamos secundaria, y después ya empezamos la prepa. Y ya después pasamos a temas universitarios. Esto es preescolar. Pero el primer ópele que Orúmila se hizo en la tierra fue hecho de tripa de vaca. Esto no lo estoy inventando yo. Esto está en Iroso Tuanilara. Eso está ahí. Búsquenlo ahí, que ahí está. Y cuando hablamos de la giración de la adivinación, ¿por qué los va con el caracol y el babalao con su ópele, el inquín, mueve el sistema de adivinación de derecha a izquierda en contra de las manecillas del reloj? ¿Qué orden habla de esto? Eso es iboricoso. H para mi gente de Instagram, cordón umbilical de la vaca. Gracias. Del cordón umbilical de la vaca fue hecho el primer ópele. Que después el cordón umbilical de la vaca lo disecó. Cuando empezó a consultar con la mata de ópele, después lo disecó y después hizo un secreto con ese cordón umbilical de la vaca ya seco. Lo hizo algo con Isba Ordun y hizo algo que cosió una cosa que cosió que tuvo que ver con las cortinas de Maribó que se le cosen a... Pero bueno, ya eso es otro tema ya. De los fonolofin y todo eso. Pero en Iboricoso, por Ifá,
en Iboricoso, Borifá, y en el Caracol, esto está en Ocanafún, donde explica que la paloma es el único animal que mueve y utiliza las alas de derecha a izquierda para acomodar lo nuevo que va a suceder. Rebeca, bloqueada. Ya. No, a mí no me gusta que me digan aquí que si fumo, que si no fumo. A mí nadie me compra los cigarros. Quien me hable del cigarrito lo bloqueo. Mira, yo pensé que iba a tener que bloquear a 50 babalados hoy y para que tú veas, me acaban de dar una galleta sin mano. No he tenido que bloquear ni a un solo babalao. Porque siempre están con eso de que si no hablo IFA, que si toros va, que si esto, y mira, dice Reina, porque están cogiendo conocimiento de IFA. Estamos compartiendo, mami. Estamos hablando cosas ricas, cosas buenas. Estamos en temas productivos. Aparte que los albures míos saben que cuando se habla de IFA, cuando se habla de los vacías, yo soy el único que tiene licencia para hablar un poquito de IFA. Esa gracia no la puede hacer más nadie. Esa gracia no le queda a más nadie que a mí. Oye, caballero, esto está en Iboricoso. Dice Iboricoso que... Y por el Caracol está en Ocanafún. Ocanafún o Loyú. Donde explica que la paloma es el único animal que mueve... la única ave que mueve las alas en contra de las manecillas del reloj. Y ¿para qué la paloma hace esto? Para acomodar todos los sucesos y todo lo que va a pasar en la casa durante el transcurso del día. Y esto también da a entender que la paloma con sus alas acomoda espiritualmente el astral de cada religioso en la casa. Y cambia el osorbo y cambia la astralidad de osorbo para Iré, para que todo encaje en su lugar. Por eso es que nace que el caracol se mueve en contra de las manecillas del reloj, las cosas se hacen, el ópele, todas estas cosas en la estera se mueven contra las manecillas del reloj por la paloma. Por eso es que el sistema de adivinación se mueve de derecha a izquierda en la estera. Y yo, lo que yo no entiendo es por qué los hijos del Leguá le tienen tanto miedo y hay ese fanatismo con la guinea y la paloma, señores, hoy en día. Tú ves a los hijos del Leguá en el fifeto, no me toque con esa cosa. Ven acá, yo me pregunto algo. ¿Con qué se le da che al hijo del Leguá, chico? ¿Con un pollón? Cuando un hijo del Leguá pasa a pifar o se jura engañar, ¿con qué se le hace la robación de cabeza? El día antes. Se le roba la cabeza con pollón al hijo del Leguá para hacer ifá. Se le roba la cabeza con pollón al hijo del Leguá para jurarse engañar. Entonces, yo no logro entender estas cosas que el ser humano le ha inculcado a los santeros que hoy en día y no se documentan, que a la hora de hacer fifeto es necesario tocar a la persona de la frente con la guinea, que eso no le hace ningún tipo de daño a la persona, que al contrario, eso es para quitarle cualquier tipo de maldición o sorbo negatividad que haya depurado el Iyahú en ese momento a la persona. Que yo he visto muchos alagua, muchos viejos hijos de Leguá presentarse la guinea normal y hacer su fifeto. Eso no es algo que se le va a dar de comer a su cabeza ni nada de ese tipo de... Robarle la cabeza a un pollo grifo. Bueno. A mí, que Dios me libre, yo cogiendo un hijo de Leguá un día antes de hacerle santo, robando la cabeza con un pollo grifo. Y menos grifo. Yo he raspado, yo estoy cansado de raspar el Leguá. Y parido tengo varios de Leguá hechos. Y yo cuando paro un hijo de Leguá, le robo la cabeza con sus dos palomas. Y en la entrada de donde ustedes saben que se tiene que hacer la jugada con la Eyelé, ahí va Eyelé también. Porque el pacto, es verdad lo que dicen la gente. No, el canto no dice paloma, pero tampoco dice pollo. Sí, pero no es que el canto tenga que decir paloma o pollo. Es que la razón por la que se hace, la ceremonia que se hace en la entrada de la puerta del cuarto de santo con el animal que se hace,
es porque la ILE fue la única que le ganó la guerra al mono. Por eso es que dice Edun, Ele, Edun. Esi, Eji, Ile, Ekun, Fetum. En la guerra que tuvo el mono con el leopardo, que se iba a acabar la humanidad y los animales del bosque, la única que intercedió fue la paloma que llevó el mensaje al pie del Ofin. Mucho antes que Ochun se transformara en Alakazó o Gunu Gunu, o sea, como le conocen erróneamente como Icolé. Icolé es el camino de Ochun, Icolé. Tiñosa se dice Alakazó, o también se puede decir Tiñosa Gunu Gunu. Y Bucolé, Icolé. Icolé significa y quien, Ico, mensaje, mensajera, Ile de la casa. Icolé, la mensajera de la casa. Y yo he visto muchos babalaos. Voy a tocar un tema. Ahí se está riendo en YouTube. Dice que apoyo grifo. René González. Sí, apoyo grifo. A los que me están viendo en YouTube, denle un like a esta directa. Si la están viendo y les está gustando y si la están disfrutando, denle un corazoncito, un pequeño like y compartan la directa a los demás grupos. Compartan la directa a los demás grupos. Voy a tocar un tema ahora que está picoso. Y lo voy a tocar porque, ¿por qué no? Dice Funcana que de los cobardes no se ha escrito nada. Vamos a hablar de esto, que es interesante. Voy a hablar de un tema que muchos babalaos se van a sentir halagados y muchos babalaos se van a sentir ofendidos. Mano de Orula a un solo babalao no puede entregar. Eso lo sabe todo el mundo. Todo el mundo sabe que el aguafaca o el icofá, la mano de Orula no la puede entregar un solo babalao porque ahí tienen que haber mínimo 2 babalaos. Porque a Orúmila se le tiene que dar por regla de Ifá, eso lo hablan los verdíos, besado. A Orúmila se le da coco, porque el coco en Ifá no habla igual como el coco en el santo. El coco en el santo tiene su propio sistema de adivinación que se comunica a través de las posiciones de la luna. El coco de Ifá se lleva a los sordum de Ifá. Y en Ifá se le da coco Orúmila 2 babalaos a la misma vez, uno a la derecha que es el mayor y uno a la izquierda que es el menor. Pero si el babalao menor en años tiene más conocimiento que el mayor, el babalao que tenga menos años puede ponerse a la derecha representando Oberdí, porque Oberdí no era mayor en años, Oberdí era mayor en conocimiento. Porque lo que te hace mayor son los conocimientos, no los años. Eso es de entrada. Que eso está en Ofun Mei y eso está en Ofun Gando, en las jerarquías, donde los orichas reconocieron que las personas que iban a ser mayores en la tierra son los que iban a salvar a la humanidad para así continuar el proceso de continuación de creación de los Dumares. Eso no quiere decir que tengamos que respetar las coronas de 20, 30, 40 y 50 años de santo y Ifá, porque siempre un respeto para las canas, un respeto para los mayores y un respeto para las jerarquías. ¿Ve? De entrada, no malinterpreten mi conversación. Lo que yo les quiero decir es que igual en un cuarto de santo, adentro de un cuarto de santo, un oriate que tenga 7 años de santo es mayor que una santera o un santero que tenga 30 años de ocha. Porque el oriate es el que está haciendo la consagración, es el Obba, es el que Olofin está viendo desde el cielo porque es el que le hace toda la ceremonia a Yahweh. Ahora, ¿qué es lo que voy a decir? La mano de Orula no la puede entregar un babalao solo. Eso está mal hecho, eso es una mala práctica, para no decir un sancocho. Eso no está correctamente bien hecho. Eso lo sabemos todo el mundo. ¿Cuál es el tema que quiero tocar? ¿En qué orden nace? ¿O quién fue que impuso? ¿O quién fue que implantó? ¿O quién fue que inventó que la mano de Orula tuviera que ser obligatoriamente 3 babalaos? Si lo que está establecido por Ifá
por orden, por pataquice, por regla, es que mínimo tenga que ser 2 babalaos. 2 babalaos son los que se necesitan reglamentariamente para entregarle una mano de orula. Ahora, con 2 babalaos se entrega perfectamente bien 1, 2, 3 manos de orula. Ya si son 4, 5, 6 manos de orula, tienen que haber más de 3, 4, 5 babalaos. ¿Por qué? Porque a la hora del lavatorio, 2 babalaos no pueden hacer el trabajo de 4, 5 o 6 manos de orula. Yo no sé si me entienden lo que yo les quiero decir. La máxima cantidad de manos de orula o ICOFA que se puede entregar en un plante son 8. Porque la máxima cantidad de gallinas que se le puede dar a un IFA son 16. Y cada persona que recibe mano de orula, o sea, Aguafacan o ICOFA, cada persona tiene que darle 2 gallinas de orula. Y 2 por 8 son 16. Y tú no puedes darle 17, ni 20, ni 30, ni 50 gallinas de orula. Porque orula no es un matadero de eso donde tú le puedes dar toda la sangre, donde come sangre por embudo. Aquí todo tiene sus reglas, aquí todo tiene sus orden. Orúmila, lo máximo que come, y eso está por orden, por pataquí y todo, eso está irete en cana, eso lo habla Ogunda Yekun, hay varios orden que lo hablan. Orúmila, lo máximo que come son 16 gallinas en un instante, en un sacrificio, en una matanza. Entonces, como come 16 gallinas, lo máximo a recibir son 8 personas. Ahora, si hay 8 personas recibiendo, o hay 7, o hay 6, o hay 5 personas recibiendo mano de orula, obviamente tú no puedes levantar a 2 babalaos. No pueden ser 2 babalaos. O sea, el padrino y otro babalao, porque eso sería tener cara dura. Mínimo 3 o 4 babalaos, para que a la hora del lavatorio se pueda hacer el trabajo de gran envergadura que conlleva esas 5 o 6 manos de orula o esas 5 o 6 personas que están recibiendo Aguafaca o ICOFAFUN. Pero si es una persona que está recibiendo mano de orula, o 2 personas que están recibiendo mano de orula, o hasta 3 personas que están recibiendo mano de orula, 2 babalaos hacen ese trabajo perfectamente bien. Porque la mano de orula, la regla es que sean 2 babalaos y que esta ceremonia tenga una duración de 3 días. Esas personas que hacen el itá de orúmila, el itá de Aguafacan al otro día y no dejan un día por medio, eso también yo no lo veo correcto. Yo no lo veo correcto porque hay un porqué se deja un día por medio. Y hay un porqué la comida tiene que descansar. Y hay un porqué al otro día se le preparan los HS. Y con estos HS son los mismos HS que se tienen que poner también en el herbo de tablero, así como en el herbo de estera, que los HS van en tablero, igual. Que los HS van en el herbo que se preparan en el herbo de estera de los va, igual. Un poquito de H de la jícara que se le pone orúmila de las gallinas, también un pedacito de H de cada par de gallina tiene que ir adentro del herbo de cada persona, del herbo de tablero del orden que se le haga a la persona. Dice Mario, deben ser como mínimo 3, pues se dice que el padrino no hace nada. Mario Ronald, ahora yo le pregunto a usted, dicen que el padrino no hace nada, pero así, al final del día quien lo hace todo en un plante es el padrino. El padrino canta, el padrino hace, el padrino va aquí, el padrino va allá, el padrino hace la ceremonia, el padrino habla en itá. Entonces, si nos vamos a guiar por eso, aparte no hay ningún orden de ifá, no hay ningún orden de ifá que establezca que tengan que ser 3 babalaos. O sea que el tercer babalao va sobrando en esa ceremonia, porque si nos vamos por regla, si nos vamos por orden, y si nos vamos por camino, perdón, si nos vamos por regla, por orden y por camino, dicen que son obligatoriamente 2 babalaos. Uno y el segundo. El que entrega y el que dice Mario, eso es ahora, mi albure. Mi albure, pero cuando hablamos de ahora, ¿qué edad usted tiene para decirme que eso es de ahora? ¿Usted me va a decir que muchos viejos no entregaron mano de orula con 2 babalaos? Si los viejos hicieron cosas peores que eso. Aquí los viejos hicieron y deshicieron. Porque ustedes no me van a decir que en el 1980 y en el 70 y en el 50 y en el 40 y en el 1930 a los Echu, a los Orun y a los Hossain y a los Ordúa le ponían todas las cargas que hoy en el 2022 los tratados de IFA te obligan a poner, que son cargas que uno se gasta hasta 5.000 pesos en una carga de Orun.
Entonces, el segundo babalao, Pancho Canafún. Yo conozco varios ahijados de Pancho Canafún. Si me estás hablando de Pancho Canafún, yo conozco varios ahijados de la rama de Panchito Canafún. Y yo conozco ahijados de Panchito Canafún, el mismo Miguelito Canahuete, que es de la rama de Pancho Canafún. Él entrega a mano de orula con otra persona, 2 babalaos nada más. Y no está mal hecho, no está incorrecto. Porque el único testigo es la segunda persona que tiene que sostener el coco. Yo le estoy hablando por reglamento de orden de Ifá. El tercer babalao lo metieron ahí con el tiempo. El tercer babalao, si yo conozco muchos babalaos que han dirigido sus propios Ifás, y ahora, ¿qué tiene de malo que un babalao para el Ifá y lo dirija? Si al final del día la gente dice no se puede ser juez y parte, al final del día ese mismo babalao, que es su mismo padrino, le va a hablar en el Itá de Ifá. No, Mario, H, mi hermano, bendiciones, pero Panchito Canafún no era la única rama de Ifá que había en Cuba, ni es la rama más vieja de Ifá que hay en Cuba. Hay ramas más viejas y hay ramas más recientes. Y hay ramas que lo hacen y otras que no lo hacen, pero no está mal hecho, caballero. No está mal hecho que se entreguen mano de orula con 2 babalaos, mientras que sean 2 o 3 manos de orula. Ya cuando son más de 3 manos de orula, 4, 5, 6 manos de orula, tienen que haber más babalaos porque a la hora del lavatorio, entonces los demás tienen que lavar adentro del cuarto y el proceso de lavarlos y todas esas cuestiones que se tienen que hacer dentro del cuarto. Pero no está mal hecho. Hay cosas peores que se hacen, que sí están mal hechos y que no se hablan, que no vienen al caso a esta directa, porque es una directa bonita para estar hablando cositas bonitas de López y Orula y eso, que no vamos a irnos para esa fase ahora, que son las cosas que sí se deberían de hablar, que están mal hechas, que algunos babalaos hacen, pero entregarle una mano de orula mientras que esté a todo bien entregado. Es como ahora, hoy en día nadie le da chiva a orula para entregarle una mano de orula. La mayoría de los viejos nunca dieron chiva a orula. Y muchas personas no le dan chiva a orula para entregarle una mano de orula. Y a orúmila se le debe dar chiva para parir. Para que Ifá para un aguafaca se le debe dar chiva. Eso está en Irete en Telú. Ahí lo dice claramente. Y nadie hoy en día da la chiva a orula para entregar mano de orula. ¿Qué te dicen la gente? No, esto es un aguafaca. Esto es nada. Nadie compra el chivo para hecho. Cuando yo recibí mano de orula, su chivo para hecho y su chiva para orula. Yo conozco muchos babalaos que piden su chivo para hecho y su gallo para hecho y su chiva y sus 2 gallinas para orula. Y hoy en día que te dicen los babalaos, no, eso no es necesario. Albure, orula si nace con chiva. Orúmila si nace con chiva. Léase Irete en Telú. Estamos metidos en la misma película, Mario. Léase Irete en Telú. El por qué un aguafaca, el por qué orúmila tiene que nacer con chiva. El por qué te dicen la gente hoy en día. El babalao para lo único que no necesita, los únicos que no necesitan para que hablen es el ángel de la guardia, que no necesita 4 patas para hablar. Pero hasta su ángel de la guardia necesita 4 patas para hablar. Eso está también en Ochemeyi. Dice Ricardo Reyes. No, papi, con mucho respeto y admiración te tengo, pero no. No se molesten conmigo, está bien. Aquí hay babalados que no van a estar de acuerdo conmigo porque nunca le han comprado una chiva de orula para entregarle una mano de orula, porque nadie se va a gastar ese dinero de $200 en una chiva cuando lo que cobran por mano de orula son $1,000. O en Cuba que lo que tú cobres, Mario, por cada chiva son 2 gallinas. Eso es mentira, Mario, mi hermano. ¿En qué orden nace? ¿En qué orden nace que 2 gallinas o 4 gallinas o 20 gallinas reemplacen un 4 patas? El perico donde quiera que lo pongan es verde. El perico es perico. El perico es verde donde quiera que lo pongan. Dice Lázaro, hacer para darle, vamos a ver, pues me interesa la opinión de los hacer para darle
Euré, Ifá, tiene que haber un cofá y las abofacas no comen Euré. Lázaro, lea Sireto en Telú. Sireto en Telú dice que las abofacas tienen que nacer con Euré. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿en qué orden ustedes se basan para no darle Euré a la abofaca? Porque yo me he leído los 256 orden de Ifá con los 4036 pataquices y en ningún orden está que la abofaca no coma Euré, ni el icofafún coma Euré. De que lo impuso la rama de Ifá, de que lo estableció su rama de Ifá, de que no lo haga nadie, de que había la que sea polémico por también la cuestión de Ochemey y muchas cosas que he hablado. Bueno, H, de que nadie va a cambiar su forma de entregar mano de orula, está bien, H. De que muchos viejos lo hacían con 2 gallinas porque la chiva lo cogían pifá, está bien, H. Pero de que la abofaca come chiva, el abofaca come chiva, caballero. Porque aquí hay 50.000 aleos que han llegado a casa del padrino y le han dado chiva a su abofaca para resolver una situación y que su orúmila les hable. Entonces no come chiva para nacer, pero sí come chiva después para hacer un esbozo, o come chiva solamente cuando es conveniente, cuando trae el aleo, el HD, o no puede comer chiva para nacer porque si no le queda menos dinero. Le queda menos dinero para darle a los avalados. O es cuestión de ahorrar el dinero de la chiva para que los avalados se queden con más dinero. Dime, entonces, ¿por qué Ifá sí come chiva y el abofaca no come chiva? Entonces, ¿cuál es la diferencia de orula a la diferencia de Ifá? Entonces yo no tengo orula. ¿Qué yo tengo? Orulita. O orulito. O mi mismo orula no es. Tú tienes Ifá, donde tienes orula, pero quien maneja la espiritualidad de Ifá es Orúmila. Yo no tengo Orúmila, yo no tengo Ifá, perdón, yo solamente tengo Orúmila. Pero el mismo orula que vivo contigo es el que vivo conmigo. No, vamos a profundizar. Me apure, mi doctorismo, no se le da chiva a mi rey. Si me permite te lo explico por privado. Ricardo, por privado hablamos. Y por privado, cuando usted me explique lo que usted me va a explicar, yo le voy a seguir explicando en otros caminos por qué sí come chiva. Pero cuando uno hace Ifá, no sé. ¿Cómo? Dice, pero cuando uno hace Ifá, no se nace con chiva. La Uré vino después. Bueno, ahora dice un abure que me imagino que sea babalao, ¿no? Que cuando uno se hace Ifá, Ifá no nace con chiva. Que la chiva vino después. Me abure, Ifá siempre ha nacido con chiva. Ifá siempre ha nacido con chiva. En todos los tiempos. Aquí en Cuba, en China y en todas las partes. Y Orúmila, Ifá, si no se le da de comer, no puede hablar. El caracol, si no se le da de comer, no puede hablar. Eso está en Ochemey. El por qué Orúmila, para que hable, se le tiene que dar de comer. El por qué el cartílago se le tiene que sacar la cruz. Dice mi hermano, los abofaques y los icofá se sazonan diferentes. Dime si sabes los ingredientes que lleva el cofafún. Pero aquí no estamos hablando de los ingredientes, aquí estamos hablando que a las abofacas y los icofafún, las manos de orula, se le debe dar su chiva. Y aquí dicen los babalados en la directa que no se le debe dar su chiva. ¿Cuáles son los ingredientes secretos que me estás hablando, Abure? El carbón, por betumaco, el huevo que se le agrega, esas cositas que de aquí a allá al final lleva pescado, judía, maíz tostado, cascarilla y todo eso, es casi lo mismo que el de la 8. Lo único la diferencia es que lleva el huevo y lleva el carbón. Dice otro babalao, primero come gallina y después se come la chiva. No, ese está peor que... Dice Lázaro, hacer es el invento. Orula no habla por el dilogún. Deja el invento que no se le saca ninguna cruz. Eso la bocha. Lázaro, cuando yo en ningún momento he dicho que Orula habla por el dilogún. Eso lo estás diciendo tú. Y aquí el único que está inventando eres tú. Y ahora mismo te voy a bloquear por inflador. Porque tú eres uno de los avalados, soy inflador seguro de Pedro Arango. Y que ya te tengo que hablar así, ¿viste? Porque aquí nada está inventando. Aquí todo el mundo está hablando con respeto. Cuando tú le das chiva a Orúmila, tú tienes que sacarle la cruz, porque eso nace en un orden de Ifá que se llama Ochemey. De hecho, el pataquí
De hecho, el pataquí, nosotros los santeros, se lo cogieron a los babalaos, porque en realidad la cruz se le debe de sacar a los animales de cuatro patas que se le den a Ifá. Y eso lo copiaron los santeros de los babalaos. ¿Por qué? Porque ni el caracol, ni los inquines, ni el ópele tenían la virtud de cómo hablar cuando comían la sangre. Y entonces supieron que mediante el cartílago de la boca que se movía de la quijada era que se podía llegar a una conversación de las divinidades. Dice, hermano, con todo el respeto, ningún animal puede cambiar la espiritualidad de otro y un progreso, así sean 16 gallinas, es imposible que la función y una espiritualidad de una gallina sea la misma de una chiva. H. Ningún animal puede cambiar la espiritualidad de otro animal, porque todos los animales nacen en un Otum Difá diferente. ¿Alguien me puede decir aquí en qué Otum Difá nace la chiva? ¿En qué Otum Difá nace la chiva? ¿Quién fue el primer oricha que comió chiva? ¿Y cómo se llama el Irún Molé que vive en Orinú de la chiva? ¿Y por qué la chiva fue escogida? Para que Orumila, para que fuera la comida predilecta de Orumila. Es más, voy a preguntar algo, chicos. Lázaro a Alejandro, no me diga Ceres, Pipo, que Ceres es un conjunto de monos. Yo ni soy mono, ni soy abacuá para que tú me estés diciendo Ceres. No me digas Ceres. Dime Pipo, hermano, Albure, David, Gordito, lo que tú quieras, pero no me digas Ceres. A mí esa palabra me cae de mal cantidad. Escúchenme para acá. Les voy a preguntar algo. Algo muy interesante. ¿Por qué Orúmila no come animales machos siendo este una divinidad masculina? ¿Por qué come solamente animales hembras? Lázaro, ¿puedes aportar algo aquí? El Odum, por lo menos, no sé. ¿Por qué Orúmila come animales machos y no come animales hembras? ¿Por qué Orúmila come animales hembras, perdón? Wicked bloqueado. ¿Por qué Orúmila come animales hembras y no puede comer animales machos? Un Odum, un camino, una referencia, algo que puedan aportar. Of course they can't handle the truth, Joel. They can't handle the truth and they will never handle the truth because they know that what I'm saying is true. They're supposed to give a goddamn go to the Aguafaga and for wanna keep $200, $300, $400 in their goddamn pockets, they don't give shit. And that's what happens. That's how it happens. But they supposed to eat or the Aguafaga. Oro, mira. La Sarit, Orúmila come hembra como castigo. Y eso hay un camino en el Yorbe. No, Mario, ni está en el Yorbe el camino, ni tiene nada que ver con el castigo, mi hermano. Si no saben, no tiren piedras al aire, ni tiren chícharos. Mejor no digan eso. Pero eso no tiene nada que ver ni con el Yorbe, ni en el Yorbe tiene nada, ni en el Yorbe hay un camino que diga Corula por qué coma animales hembra, ni el castigo de la gallina. El castigo de la gallina tiene que ver con otra cosa. Y el camino no tiene que ver por un animal de pluma, tiene que ver por un animal de cuatro patas. Y la transformación con una divinidad. El camino en realidad tiene que ver con una divinidad. Que no voy a decir si es Oricha, si es Irumolé, si es Esbora o si es Imolé, porque si no se la voy a echar completa. El babalao es largo y se la va a llevar en el aire. Pero si no saben, díganme, ustedes nos pueden enseñar, dinos así. No, ese camino de la gallina negra, ni está en el Yorbe, en el camino de la gallina negra, ni está en el Yorbe tampoco el camino de la colina, el por qué el Inquín es negro. Que hay otro camino en el Yorbe que te dice por qué Inquín es negro. No está en ninguno de esos dos caminos, pero si ustedes no saben, y ustedes me dicen, ustedes me pueden enseñar, pero es que ese camino no menciona nada de eso, Mario. Yo me leí el camino ese varias veces. El por qué Orúmila come animales hembra.
Se la voy a poner más fácil. ¿Qué divinidad tuvo que ver en el camino? ¿Qué divinidad tuvo que ver con Orúmila en ese pataquí? ¿Por culpa de qué divinidad? ¿Por culpa de qué entidad Orúmila come animales hembras? H. Edwin. No es por Changó. Changó no es el que está involucrado en el camino. Dice Lázaro, ¿cómo voy a regalarle el secreto de Ifá a un Obá? Lean el camino de Ogún Darete por Batalá. A ver, ¿qué dice el bobo de la yuca este? Le quitó la piel al conejo. Está bien. H. Ni fuego ya, ni fuego chung. Ningún babalao sabe aquí qué divinidad. Mario, olvídate del camino ese de las gallinas. ¿Qué divinidad tuvo que ver con Orúmila en el camino donde Orúmila se determinó que comiera animales hembras? ¿Qué divinidad? Secreto. Lázaro, secreto. Usted está loco, yo. Si esto es preescolar. Esto es preescolar. Esto que estamos aquí hablando es preescolar. Esto se llama mitología e historia for Dummies 101. Esto es Kindergarten de Ifá. Aquí que yo de corazón estoy compartiendo con ustedes. Lázaro, te voy a hacer otra pregunta. ¿En dónde fue que la espiritualidad de Ifá se escondió en los primeros 5 lugares? El por qué el tablero es redondo. Y no es porque el mundo es redondo. ¿Por qué el tablero es redondo? ¿Cómo se llama el Irún Molé, Lázaro? ¿Cómo se llama? Lázaro, olvídate de los mayores, que a ustedes los mayores no le enseñaron nada. Sus mayores no le enseñaron a ustedes nada. Sus mayores le enseñaron cómo leer el école, que eso sale en Google. Eso lo saben hasta los aleos, cómo se lee el ópele. Lázaro, ¿cómo se llama el Irún Molé que vive en Opón, en el centro del tablero por arriba, y el Irún Molé que vive en el centro del tablero por abajo? ¿Y en qué orden nace el Irún Molé que vive por arriba del tablero y el Irún Molé que vive por abajo del tablero? ¿Cómo se llama el Irún Molé que rige el ópele? Que eso no lo mencionaba en esta directa, Lázaro. No, Miguel, that's not it. Ricardo, que se apreté. Que se apreté. Ay, mío. Eso es preescolar, Ricardo. Eso es preescolar, mi hermano. Eso no es universidad, eso es preescolar. Irún Molé tocó bache. Irún Molé tocó ba. Dico bon. Aquí va, aquí perengete, aquí va, aquí toco ba. Ni ocolo mi valle. Boni boni ko guacho, si me por rubo. Ay, güey. Dice Lázaro, mi hermano, dime tú qué ceremonia hay dentro cuando te hagas Ifá. Te lo digo, piensa lo que quieras. Yo soy de la rama de Frank Bechet y me quedo con mi biología. Sí, Lázaro, está bien, mi hermano. Yo no te voy a prestar atención a ti. Usted no sabe Ifá. Y usted sabe Ifá lo que yo sé de cosmonauta. Hoy en día todos los avalados son de la rama de Frank Bechet. Hoy en día todos los avalados son de la rama de Miguel Feble. Todos son de Benabel y todos son de todo el mundo. Y son babalados de Google. Y cuando tú les quieres enseñar algo, no hablan contigo porque dicen que no pueden hablar el secreto de Ifá, lo que están más perdidos que un campo de lechuga. Igual que los santeros y los osbás y algunos paleros. No generalizo, pero muchos se ponen así.
Entonces, cuando uno quiere compartir y uno está en una cosa sabrosa, uno está alineado con Sorí, vienen a querer desalinear. Quieren desalinear la directa. David, ¿qué pasó? Se volvieron locos y no avisaron. Así, como dice Quinca Machado de Venezuela, Quinca Machado y Fafún las arepas. Se volvieron locos y no avisaron. Machete, coge. Traemos beche, bueno. Buen albure ese. Mi saludo a Fran. Buen albure ese, Fran Beche. Un saludo a todos los avalados, caballeros. Un saludo a todas las personas que están conectados. Mi respeto. No te estreses, que estamos compartiendo. Cada quien dando su punto de vista. Che, Mario, no, yo no me estreso. Yo no cojo estrés. Ni cojo estrés, ni cojo el 3, ni cojo el 4, ni cojo el 5, mi hermano. Yo nací, yo soy así, estoy fresquecito.com. Yo estoy tranquilo. Aquí quise hacer esta directica un momentico. Voy a estar haciendo un poquito directa, un poquito más de directa de IFAP, interactuar con él. El libro que voy a escribir de IFAP este año va a estar muy interesante, muy bueno. Eso viene pronto. Lázaro, Pipo, dense un respetón y salga de mi directa. Vaya a estudiar IFAP, por favor. Ya así te lo tengo que decir. Yo no tengo que preguntarle a Alexander nada. Cuando Alexander me hizo el SBO porque yo le pagué $400 para que me hiciera el SBO. A mí él no me lo hizo gratis ni nada de eso. Yo fui a su casa, como mismo le puedo tocar la puerta a cualquier babalao y ya, porque hizo shock gundá, que el médico no se cura solo. Y él no me lo hizo gratis, yo le pagué sus 400 tablas para que él me hiciera mi SBO, a mí y a mi esposa, normal. Y si él no me lo hubiese hecho, me lo hubiese hecho otro, cualquiera me lo hubiese hecho. Tú te estabas muriendo, aquí alguien se estaba muriendo, que te salvó la vida. Que me salvó la vida. Y él te salvó a ti la vida, no estaba yo presente en ese momento de tu vida, estaba yo en otro, ahora no sé dónde coño estaba yo. No, tú no crees que la gente está loca, yo lo voy a hacer caso a la gente. Nadie te ha salvado la vida porque tú no estás a punto de morirte de nada. Que dice Alexander, me salvó la vida por un catarro que yo tenía. Coño, está bien eso, no, vaya, ay. Es verdad que están locos la gente. La gente se vuelve loca, no avisan, tío. La gente está mal. Lázaro está... Irún Molé. Todo el mundo sabe. Mi respeto para ti igual, Ricardo, mi hermano. Saludos al pueblo venezolano. Todo el mundo sabe que Opel bajó del cielo. ¿Alguien sabe cómo se llama el Irún Molé que bajó del cielo para representar Opón en la tierra? O sea, ¿cómo se llamó Opón en el cielo? ¿Cómo se llamó el tablero de Ifá? Tiene un nacimiento del cielo. Desde el cielo él tiene su vivencia. También como Opel, así como Opel, como el Hércules del Babalao tuvo su vivencia en el cielo. El tablero de Ifá, que se llama Opón, no se llama AT. Se llama Opón Ifá. H. Lázaro, hermano. Bendiciones. El Opón Ifá tiene una representación como Irún Molé en el cielo. ¿Alguien sabe cómo se llamaba el Opón en el cielo? ¿O cuál es el Irún Molé que representa el Opón en el cielo? ¿O cuál es el Irún Molé que vive en el centro del tablero del Babalao en la tierra? ¿Y qué SBO hizo el tablero? ¿Qué SBO hizo el Opón Ifá, la divinidad, el Irún Molé que bajó del cielo a la tierra, para que el Opón, el tablero, pudiera funcionar como tal? ¿Algún babalao que está conectado aquí puede compartir eso, que tenga conocimiento acerca de esto? Dice Oscar que la Paquirín. Oye, pero ustedes tienen Paquirín. Ustedes tienen muy buena memoria, caballero. Estos seguidores, estos estudiantes míos tienen muy buena memoria. Ese que Paquirín.
Madera que rompe hierro. Así mismo se llamaba el Irún Molé del tablero. Pero ustedes no son babalados, coño. Tenían que haber dejado, bueno, creo que no son babalados. Tenían que haber dejado que un babalao contestara, o Lazarito, que es la eminencia de la escuela de este señor. ¿Cómo se llama el Irún Molé? Parguirín, la madera que rompe hierro. Pero, ¿en qué orden nace Parguirín? ¿Cómo Parguirín bajó del cielo a la tierra? Y lo más importante, ¿qué hizo Parguirín en el cielo para poder ser conocido en la tierra? Y ante que existiera el higueroso, o el H de Orula, o el higueroso como tal, ¿de qué estaba hecho el polvo en el cielo? El H de Orula. El H de Orula en la tierra se hizo con polvo de ñame. Y el H de Orula en el cielo, ¿con qué se hacía? Eso tiene también su orden y para aquí. Eso lo vamos a hablar en la próxima directa. Y le da Dios y Bocún, vos Boricha, compartan Babalao. Bendiciones a todo el mundo, cabrón. Espero que les hayan gustado la directa. Fue de corazón.